Hola, Amiga, buen hola. día. Buenas. Uy, hacemos competencia a ver quién saluda primero. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien. Aquí en tu compañía y en todas las personas pues que nos siguen y nos escuchan. Hoy venimos con un tema que nos va a tocar el corazón a todas, porque creo que hoy en día es algo que nos ha tocado, ya sea en la edad joven, temprana, media o después de los 50 como estamos nosotras. Y esto es el tema de volver a empezar algo, ya sea por elección, por las circunstancias de la vida. Todas tenemos historias de ese renacer o de dar ese cambio 180 en nuestras vidas. Y venimos a hablar de los nuestros, ¿no? Así es, así es. Yo también saludo aquí a nuestras oyentes, seguidoras, amigas virtuales, y nuevamente feliz de poder conversar, porque básicamente esto es lo que es este podcast con dos de más de 50. Y aquí este tema realmente, si tú te pones a analizarlo, amiga, es un tema que volver a empezar, yo creo que uno lo hace en diferentes fases de la vida, pero uno lo ve de manera diferente, ¿no? Yo les puedo chismear la última. La última fue hace 2 años, donde cerré nuevamente las maletas con poquitas cosas. Puse nuevamente mi vida en 2 o 3 maletas y me mudé a otro país con otra idiosincrasia, con otro idioma, y tengo ya 2 años viviendo en Estados Unidos y manejando lo que manejo tanto en inglés como en español. Y adicionalmente con otro estado civil. Pero realmente, en su momento, em, a veces miro cómo están las cosas y digo: "Uy, qué rico haberlo hecho, qué rico haberme atrevido a volver a iniciar". Vale la pena el esfuerzo. Esa sensación que es como salgo de la zona de confort, en el momento incomoda muchísimo, pero luego uno ve atrás y siente como reconfortante, como ese, darnos ese espaldarazo y decir, lo hicimos. Es así como se nos presentan, yo no digo que dificultades, se nos presentan esos retos, unos retos que en tu caso fue mudarte de país, comenzar una relación, cambiar el idioma, la idiosincrasia, todo culturalmente es un cambio, pero al final uno se adapta, la adaptabilidad es súper importante en estos procesos. Creo que ahora más que nunca uno tiene que estar abierto a los cambios, porque es lo único que va a ser una constante o es una constante en nuestras vidas en el mundo de hoy en día. ¿Cuál ha sido para ti tu volver a empezar más, tal vez no difícil, pero el que fue para ti un mayor reto? Pienso que la primera vez que también me tocó salir del país, por razones de estudio, fue bien planificado, no fue salir corriendo, pero en ese momento ya yo tenía de cierta manera mi estabilidad, mi vida como muy estructurada. Y a pesar que estaba dentro de los planes de mi trabajo, cambiaba todo. Ya el trabajo no iba a ser igual, o sea, ya no era todas las labores que yo hacía dentro de la universidad donde trabajaba, sino que iba a volver a ser estudiante como había sido de joven, pero en otro país. Y también era un reto porque iba con mis 2 hijos relativamente pequeños. Obviamente mi esposo también era movilizar a toda la familia y adaptarnos todos, que para una madre y lo más importante era que la familia y sobre todo los niños que están en una edad pues que pueden ser muy vulnerables, se adaptaran. Era la primera vez que yo salía de esa zona de confort y me daba miedo, angustia, temor. En los primeros días era así como, no sé qué hacer, no sé dónde estoy, pero bueno, un paso a la vez y era un reto que estaba en el camino y gracias a Dios se logró. Pero sí, ese fue difícil. Yo digo que después que uno lo hace una primera vez, la segunda cuesta un poquito y ya la tercera uno arma las maletas y se va. Pero allí, claro, tenía retos desde todo punto de vista. El cambio de país, que mi familia se adaptara y que yo también, desde el punto de vista profesional, era un cambio y iba a ser algo exigente, ¿no? Entonces sí creo que ese fue como un antes y un después. Obviamente que me ayudó muchísimo para todo lo que vino después. Siempre por algo pasan las cosas, ¿no crees? Así es, totalmente. Yo creo que sí. De hecho, a veces no queremos hacerlo, pero la vida nos pone algo allí que nos lleva a. Ujú. Tal cual, tal As- cual, tal cual. Y en tu sí. caso, cuando iniciaste
de nuevo, ya sea esta última vez, después de tus 50 o antes? ¿Cuál fue tu mayor miedo a ese gran cambio en tu vida? Mira, yo creo que el mayor miedo a un cambio en mi vida fue de el haber estado trabajando durante mucho tiempo en una relación de dependencia donde yo estaba muy segura de mi crecimiento profesional, independientemente de que me pudiese cambiar de trabajo o algo así, aunque yo siempre fui muy estable en el tema de las compañías en las que trabajé. El cambio de ya no poder, primero, estando en un país completamente distinto, cuando me mudé a Ecuador con una idiosincrasia distinta y que no pude, que ya lo comentamos en otro episodio, no pude insertarme en el campo laboral en el área en la que yo estaba y entonces empecé el gran cambio de iniciar mi propia empresa, dando las asesorías de planificación estratégica. Yo creo que el mayor temor fue el no tener el sustento seguro, porque cuando tú estás en una relación de dependencia, sabes que tienes tu cheque a fin de mes y puedes proyectar, si estás haciendo bien las cosas, tú puedes proyectar lo que quieres. Cuando empiezas el volver a empezar desde cero, por más así tengas ahorros o lo que sea, ya no tienes esa seguridad económica que te da el tener el cheque a final de mes. Y ese creo que fue mi mayor miedo, que puede ser un miedo motivador, sí, es cierto, pero también en algún momento es el miedo de, a ver, yo me voy a motivar a conseguir lo que quiero, a lograr las asesorías que quiero dar. En ese momento lo pensaba mucho, a ver, ¿cuántas necesito dar? ¿Qué tipo de asesorías para poder tener los ingresos que realmente requiero? Porque mis gastos van a ser los mismos y yo puedo tener ahorros, pero no me puedo comer los ahorros. Creo que ese fue mi mayor temor. Siempre, siempre, si lo pongo en una balanza de todo, ese fue el momento, porque incluso en el cambio aquí a Estados Unidos, cuando me vine, sabía que tenía que volver a empezar acá, pero yo tenía mis clientes en diferentes países, porque a raíz de la pandemia yo amplié justamente el cómo llegarle a otros países para asesorar a otros dueños de negocio, otras compañías en diferentes países. Cuando yo me vine, yo tenía esos clientes y los mantenía porque muchas cosas las hacía online, entonces no tenía ese tema que sí lo tuve cuando empecé en Ecuador. Y yo creo que ese miedo siempre estará, ¿no? Pero lo importante es que el miedo no nos paralice. Lo que nos paraliza, pues ya, bueno, obviamente no hay movimiento, no avanzamos, o incluso quedarnos paralizados es como una decisión, ¿no? Entre todos los procesos que estamos viviendo. Siempre, por ejemplo, he escuchado cuando entrevistan a artistas, gente que se tiene que montar en escenarios y dice, siempre tengo miedo antes de salir, ¿no? A escena y después eso se pasa. Me pasaba a mí, por ejemplo, al yo dar clases, antes de entrar había un pequeño sustito, pero al final sí nos impulsa, en vez de bloquearnos o en vez de paralizarnos, al final es importante, ¿no? Esa pequeña sensación allí de miedo. ¿Crees que esa sensación de miedo puede ser lo que necesitamos realmente para poder dar ese paso de volver a empezar? Creo que la sensación de miedo viene un poquito después. Primero lo que sentimos es como una incomodidad, ¿no? Por lo menos en mi caso, en el cambio que ya mencioné, para mi crecimiento profesional tenía que hacerlo en ese momento, por diferentes circunstancias. Si no lo hacía, a lo mejor ya no iba a ser posible en el futuro. Era ahora o nunca. Allí esa circunstancia, sin el miedo todavía, me llevó a tomar la decisión, que obviamente para mí no fue fácil. Ahí mi esposo me aupó, vamos, 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 porque él en esto sí es muchísimo más arriesgado, ¿no? Yo soy más, yo quiero estar en mi casa, pero creo que el miedo ya cuando tomé la decisión y dije, sí, hay que hacerlo, ahí entró el miedo. En otros cambios que he tenido en mi vida, sí, ha sido el miedo. Cuando migré por segunda vez, sí, mi familia había pasado por una circunstancia de inseguridad en Venezuela muy grave y allí sí, por ese miedo de sentir que mi familia se encontraba en una situación muy vulnerable, tomamos la decisión de migrar, ¿no? Entonces, y dije, no me importa comenzar de cero, no iba con ninguna oferta de trabajo, yo no iba con nada estable. Dije, no me importa, la seguridad de mi familia está primero, pero no es el miedo a hacer el cambio, sino era el miedo a que mi familia pudiera, pues, sufrir de alguna manera, ¿no?
o que mi familia se pudiera ver afectada negativamente, el que mi familia estuviera segura me impulsó a salir del país, ¿no? Ahí ya el miedo, ¿qué voy a hacer cuando llegue? Pasó como a segundo plano. Mm. Pero yo creo que el miedo aparece cuando tomamos la decisión y decimos, ok, ¿y ahora qué? Ahora que me lancé y cuando, así como cuando me lanzó en Benji, me lanzo y en el momento en el que voy a saltar, Sí, cuando se toma la decisión, pero después, tomando tu ejemplo, cuando uno termina como de ese lanzamiento y ya uno llega a tierra otra vez, uno dice, uy, qué experiencia, ¿no? Uno queda como con ujú. adrenalina a tope, que esa adrenalina puede ser pocos segundos después o 1, 2 o 3 años después. Sí, de hecho, me estás haciendo pensar. Sí, con respecto justamente a este cambio, yo creo que ha sido un volver a empezar de los más pensados que yo he realizado, a sabiendas de que en algunas cosas me iba a dar mucho miedo, obviamente, porque era cambiar del cielo a la tierra, o sea, empezar a buscar clientes en inglés es completamente distinto a buscar clientes en español, sobre todo cuando tu lengua secundaria es el inglés y estás compitiendo en un mercado con otra gente que habla inglés. Ay, pero lo haría otra vez. Tal cual. De verdad que lo haría otra vez. Es que cada volver a empezar nos deja tantas cosas, y aprendizajes, crecimientos, incluso hasta en los malos ratos, hasta en los momentos tristes, hasta los momentos que no sabemos qué hacer. Al final del camino nos lleva a lo que somos ahora. Si no hubiéramos pasado todas esas experiencias, incluso aprendemos más, y eso yo creo que está completamente demostrado desde el punto de vista psicológico, que aprendemos más de esos malos ratos, de los fracasos, porque también el miedo, no sé si te pasó a ti, pero el miedo es al fracaso. Totalmente. ¿Qué pasa si aquí en este país o en esto que estoy haciendo nuevo las cosas no resultan como son? Como tú decías, no tengo el sustento para mis gastos mensuales o no me adapto a este nuevo país, o sea, desde cualquier O punto de no me vista que va sea el bien cambio. en el trabajo al que me cambié, creía que este No me va trabajo bien con al la que nueva me iba a pareja, no me va bien con la nueva pareja, o no me la llevo bien con el nuevo jefe que pensé que era una maravilla, o definitivamente me cambié de compañía y resulta que las expectativas que tenía no las estoy cubriendo. O sea, pueden ser muchas cosas, pero ¿qué pasa en ese caso cuando no lo voy a poner como que sientes que fracasaste al tomar la decisión de un nuevo empezar, pero sientes que las cosas no se están dando como quisieras que se dieran? Entonces, ese nuevo inicio que hiciste, sientes que no está teniendo el resultado que tú pensabas que podía tener, independientemente de que lo hubieses planificado. ¿Cómo nos podemos sentir en ese caso y cómo lo podemos trabajar? creo que cuando hablamos del fracaso, cada persona le puede dar el término que quiera, a lo mejor no lo quiere llamar fracaso, tal cual, como Ujú, a partir de ese fracaso decidir volver a intentarlo en lo mismo o que ese fracaso sea un nuevo comienzo. Muchas veces también la vida nos pone eso en el camino para que evaluemos, mira, por aquí no es, este no es el camino, ujú. me estoy dando contra la pared y a lo mejor estamos insistiendo en algo que realmente no es lo que tenemos que hacer en ese momento de la vida o que no es para nosotros, como dicen por allí. Entonces, ¿en qué momento decir este fracaso me está diciendo por aquí no es o este fracaso me está enseñando para yo volver a intentarlo con ese aprendizaje? O Yo sea, tengo 2 están los 2. anécdotas. Sí, yo tengo 2 Cuéntanos. anécdotas con respecto a eso que se me ocurran en este momento, porque siento que nosotras 2 somos muy lanzadas, vamos a estar claras. Todo el tiempo, No siempre fue así. bueno, no siempre fue así, pero hoy en día, y luego podemos hablar de eso con respecto a volver a empezar a esta edad, ¿no? Pero nosotras en general, de repente hemos tenido esa manera de ser, por llamarlo de alguna manera, y no hablar ni de comportamientos ni nada de eso, sino nuestra manera de ser. Pero hay gente que no necesariamente tiene esa manera de ser, sino que más bien es muy estable con lo que está haciendo, y lo mantienen por mucho tiempo. El
tema está que realmente esas personas tienen lo que quieren, son felices con lo que quieren, porque no necesariamente todos tenemos que iniciar algo nuevo, no necesariamente todas las personas tienen que empezar de nuevo en su vida, siempre y cuando sean felices con lo que están haciendo. Ahora, si no eres feliz, probablemente es el momento de iniciar algo nuevo, darle un giro a lo que estás haciendo, ya sea un giro a lo que haces de trabajo, a un tema familiar, a un tipo de relación, etcétera. Y no necesariamente tampoco implica cortar con algo para volver a iniciar, ¿verdad? Porque cuando dicen empezar de nuevo, gente puede, o la mente, mejor dicho, nos puede llevar a pensar, cortar con algo e iniciar completamente de nuevo. Y la anécdota viene por esto. En una oportunidad, tú lo sabes, sé como una especie de programa que para mí era un programa muy nutrido que puede ayudar a mucha gente cuando quiere hacer algo nuevo con sus negocios y no me fue bien, me fue pésimo. Y le puse todas las ganas, lo diseñé hermoso y no me fue bien, no fue atractivo para nadie. Entonces, el tema es, yo estoy convencida en la idea porque lo veo continuamente de que es necesario. El tema es cómo de eso saco, como tú dijiste, el aprendizaje de qué es lo que debo hacer para empezar de nuevo con eso. Y ahí puede salir otro tema de podcast, ¿no? Que es, puedes tener, y lo hemos aprendido nosotras dos, un poco como a los golpecitos, de que puedes tener un producto maravilloso, puedes estar ofreciendo un servicio espectacular y si no lo comunicas en la era de la IA y en la era de las redes sociales, si a nadie le llega, no lo vendes, ¿no? Se me acaba de ocurrir con lo que dijiste. Claro, entonces estamos hablando de Sí. empezar de nuevo hoy en día en la sociedad que tenemos y con lo que estamos haciendo. Es como cuando a nuestras mamás le pusieron una computadora por primera vez enfrente. Para ellas era empezar de nuevo. ¿Qué hacer con respecto a eso? ¿Tú crees que no tuvieron miedo? Claro que tuvieron miedo de meterle el dedo a la tecla a ver qué era lo que iba a pasar allí. Sí, y en este caso, nosotros que somos, sobre todo nosotras las mujeres, somos como más de tribu. ¿Qué, qué consideras tú con respecto a ese núcleo, no solamente familiar? Quizás van dos preguntas en una. Primero, el apoyo o no de la familia, porque pudiéramos tener o no el apoyo de la familia y entonces en el caso que no, pues sería más difícil. O del el tener el apoyo de un grupo, bueno, ya sea mujeres y hombres, o sea, tener apoyo de un grupo que tenga intereses similares y que de esa manera pueda facilitarnos ese cambio o ese nuevo comenzar. ¿Qué Yo creo crees que tú? lo que lo podría hacer más fácil es estar clara de que del por qué quieres el cambio, pedir ayuda, Sheila. Pedir ayuda. Yo creo que muchas veces nosotros como seres humanos queremos hacerlo todos solos y Las no mujeres. necesitamos las mujeres. Queremos hacerlo todos solas y no necesitamos hacer las cosas solas, no necesitamos ponernos las cosas difíciles. Es tan fácil levantar la mano en algún momento y si realmente tienes una amiga que te puede ayudar, decirle sinceramente, mira, estoy haciendo esto, ¿me puedes ayudar? Y en el caso del apoyo familiar, yo creo que cuando uno manifiesta genuinamente el por qué quieres hacer el cambio, así no estén de acuerdo, te pueden ayudar a que tú no sientas que estás batallando con eso para poderlo llevar adelante sin el apoyo de ellos. Para mí, hoy en día, y me voy a otro escenario, que es que ya con la madurez, la experiencia, estoy convencida de que si nosotros comunicamos las cosas genuinamente, cuando queremos hacer algo diferente y manifestamos el por qué, cualquiera de las personas que nos rodeen, sean familia o sean amigos, van a poder entenderlo. Y si no lo entienden, mira, qué lástima, porque no son las personas que necesitamos para poder volver a empezar. Creo que tanto en la familia como con nuestras amistades puede haber cierto alejamiento cuando pues no hay ese apoyo o cuando las personas a lo mejor no entienden, ¿no? Quizás hay un problema de comunicación, tal y como tú dices, pero cuando no entienden, pues
que cambiamos y que quizás nosotros queremos dar este giro. Y claro, tal cual como tú lo describes suena muy bonito, pero la realidad es que no todo el mundo tiene ese apoyo, aunque lo comunique muy bien. Porque a nosotras 2 creo que no nos ha pasado y somos bendecidas por ello, porque nuestras familias, de la familia cercana o la extendida, nos han apoyado, nos han aupado y, y han sido inclusive parte, ¿no? De esos cambios y en los momentos difíciles nos han dado pues el apoyo. No todo el mundo tiene ese apoyo y es más difícil, ¿no? Es realmente difícil cuando tú, desde lo genuino, como tú dices, planteas qué es lo que quiere hacer. Eso no va a representar a lo mejor que la familia se vaya a la bancarrota. Simplemente que te apoyen, que no tiene que ser económicamente ni nada, sino con una palabra de aliento, sino que más bien a lo mejor, pues te hacen bullying. A mí me pasó en algunos momentos y, y no pienso que me lo hayan dicho de una manera ni ofensiva, ni para hacerme sentir mal, porque lo que pasa es que cuando ya hablamos de otra generación, la generación que está por encima de la nuestra, que son personas que se graduaron de una profesión, tuvieron su trabajo de toda la vida, se jubilaron en ese trabajo y trabajaron en lo que estudiaron y ya. Es muy difícil ver cómo vamos nosotras, la de la generación nuestra, vamos cambiando, y ahora voy a hacer esto y voy a hacer esto en paralelo y hago estas dos o tres cosas. Por lo menos a mí, cuando yo comencé el emprendimiento al cual tú me lanzaste, algunas personas me decían: "Pero, ¿por qué estás haciendo eso? Pero imagínate, una ingeniera, una doctora haciendo eso". Yo le decía: "Pero es que puedo hacer las 2 cosas. Primero, puedo hacer las 2 cosas. Y segundo, mira, si esto me gusta, si esto me llena, si de cierta manera en este momento me está enseñando cosas, económicamente está siendo rentable, o sea, ¿por qué no?". Pero sí llegué Ujú. a tener esos comentarios, que tampoco, como te digo, no siento que lo hicieran con mala intención, sino es como esa sorpresa. Yo también en algunos momentos dudé y dije: "Bueno, no, yo tengo que dejar esto y tengo que seguir con lo mío y ya está". Y después yo me di una oportunidad y yo dije: "¿Por qué no? ¿Qué importa lo que la gente diga?". Y lo que tú dices, buscar ayuda también, súper importante. Yo antes era muy, el todo lo hago yo, todavía me queda mucho de eso. Y es que nadie lo hace como lo hago yo. Entonces déjame hacerlo yo porque es que esto se hace así, ¿no? Yo bromeo con mi cuñada, que yo le digo, ese es nuestro toque. Y entonces todo lo queremos perfecto, todo lo queremos como lo hacemos nosotras y no, o sea, bueno, ya poco a poco hay que hacer un ejercicio consciente y como tú dices, dejarse ayudar y Totalmente. rodearse de las personas de que estén en la misma sintonía. Sí, porque al final eso, si es que quieres volver a empezar, te va a facilitar el camino totalmente. Ahora, ¿qué me dirías tú? Porque tú tienes la experiencia en este caso también de haber cambiado, haber empezado cosas nuevas cuando te decían en determinado momento o si tú pensabas en determinado momento que ya era muy tarde para hacerlo. Sí, sí lo pensé, Sí sí, lo también. pensaste, genuinamente lo pensaste. ¡Uf! Sí, lo pensé incluso con la historia con la que comencé ahora en el podcast, porque yo vine a hacer un doctorado a España cuando tenía treinta y tantos años. Y acá todos los chicos que estudiaban conmigo eran de veintitantos. Nadie estaba casado, nadie tenía hijos, o sea, yo era la mamá. Y en ese momento dije, lo estoy haciendo tarde. O sea, yo soy la mayor acá, que es que ya no tengo edad para esto, pero bueno, igual lo hice. Al final queda como la referencia y mis profesores les decían a los demás compañeros, ella tiene 2 hijos, tiene esposo, miren, ahí está, como diciéndole a ellos, mira, no, ustedes no tienen excusa para fallar porque ella tiene el triple de ocupaciones de ustedes y lo está haciendo. Pero ya en ese momento me ocurrió, sí, señor. Y tenía treinta y Imagínate. tantos. Y tenías treinta Ahora y tantos. Sí. parece mentira. Ahora que tengo más edad, yo digo que venga lo que sea. ¿Qué es lo que tengo que empezar a hacer de nuevo? Que lo hago. Yo creo que uno también ya va diciendo, mira, ¿qué más da? O sea, si me gusta, si lo quiero hacer y si lo puedo hacer, porque obviamente vamos a lo mismo, tampoco es que vamos a hacer una locura irresponsable para con nuestra familia. Y yo digo, ¿por qué no? Pues ahora tenemos más información, tenemos más grupos de mujeres que se apoyan y creo que cada vez nos estamos lanzando a la edad que sea a hacer estos cambios en nuestras vidas. Yo diría que se está normalizando.
hacer este tipo de cambios. Qué chistoso lo que me cuentas porque cuando yo hice mi maestría, a mí me pasó lo mismo. Y de hecho, del grupo con el que yo hice, no era una tesis, era un plan de negocios como tal. Yo era la viejita, pues obviamente en ese momento ya yo tenía cuarenta y tantos años. Pero, ¿qué te puedo decir? Fue una experiencia tan linda porque al final todos mis compañeros tenían entre veintitanto y, sí, entre los 25 y los 30 probablemente, o 30 y alguito. Yo era la viejita del grupo y era muy chistoso porque yo me sentía como la mamá para algunas cosas, ¿ya? Y yo creo que ellos me veían también de esa manera, pero el hecho de haberlo realizado en ese momento también me daba un background de todo lo anterior que me permitía incluso aportar más, porque cuando tú no traes el background es un proceso continuo de ese aprendizaje sin la experiencia. Y yo creo que la experiencia al final es algo que te ayuda mucho en ese siguiente paso que tú quieras dar, ya sea que vas a estudiar algo, que vas a iniciar alguna otra cosa, alguna actividad nueva en tu vida. Yo creo que la experiencia te ayuda mucho más. Y cuando somos las mayores, nos enriquecemos también de cosas que la generación que viene por debajo nuestra saben y ya nosotros no sabemos. Entonces es un ganar-ganar, porque incluso como que nos rejuvenecemos, o sea, nos enteramos de cosas o aprendemos cosas que ellos dominan mejor que nosotras. Al final, por algo la vida también nos colocó ahí en esas edades. Y ahora yo te Totalmente. pregunto a ti, ¿qué crees tú? Porque eso lo hemos vivido en los últimos años y creo que es un factor clave, que es lo del autoconocimiento. El autoconocimiento yo creo que es muy importante para volver a iniciar y obviamente como estamos viéndolo desde el momento de tener la edad que nosotros tenemos, creo que nosotros a esta edad como que, o sea, es una idea que tengo yo, una percepción que tengo. Yo creo que llegamos a una edad como mujeres, no sé si le sucede a los hombres realmente, pero como mujeres yo creo que llegamos a una edad donde esa búsqueda de lo que queremos y de lo que realmente somos nos permite ese autoconocimiento. Yo no sé, probablemente con los cambios que está dando la vida hoy en día y con todo lo que la sociedad está cambiando, puede que mujeres más jóvenes que nosotros estén empezando este tema del autoconocimiento a una edad mucho más temprana que la nuestra. Pero yo te podría decir, este tema de autoconocimiento a los 20 o 30 años, nada que ver en nuestra época. No, nada que ver. Nosotros íbamos como todo el tiempo haciendo cosas y no pensando en si realmente eso es lo que a mí me mueve. Era como una carrera, porque nos metían ese chip de que es como una carrera que tienes que tener en tu vida donde estudias, consigues trabajo, te casas, generas familia y después vas a ser abuela y como que ya te tienen dibujado el destino que tú deberías seguir. Y en ningún momento alguien se paró y nos dijo a esa edad temprana, a ver, siéntate, mírate, mira adentro lo que realmente te motiva y en base a eso actúa, que creo que es la diferencia de lo que tenemos ahora. Yo no sé si es el chip de los 50 o qué, O está yo no sé pasando a si es todas un las edades. cambio, o sea, está pasando en edades más tempranas, particularmente en mi caso. Sí te puedo decir que a mí, cuando yo iba a cumplir 50 yo dije, a ver, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo quiero. Seguir viviendo, hay que hacer cambios aquí, cambios aquí. ¿Ok? Y en efecto los hice. Fue así como que el día que yo cumpla 50 vienen estos cambios. Y por lo que hemos compartido nosotras, a ti creo que te pasó más o menos lo mismo. Sí, sí me pasó. Al final no ha sido como de una manera tan violenta. No es que de hoy para Ujú. mañana, pero sí, por lo menos por o algunas cosas que yo me he planteado, sigo yendo como pequeños pasos, que esto sería una recomendación de cómo yo lo he vivido. Yo digo, ahora quiero hacer esto. ¿Cómo puedo ir día a día, una horita, media horita, un granito de arena para que realmente se cristalice?
Ujú. El último cambio que me planteé todavía está en ese camino, pero todos los días coloco un granito de arena para ello. Y mientras tanto, pues uno sigue haciendo mil cosas, lo normal. Pero lo que pasa es que tú en ese sentido, pues, tú aplicas tu metodología contigo misma y mis Claro. objetivos a 3 meses, a 6 meses, a un año, y lo entiendo perfectamente, ¿no? El mío fluctúa más en el tiempo y quizás me va llevando un momento por un lado, otro por el otro, pero el camino de un punto al otro no es completamente recto, sino que es un camino con curvas, desniveles, bajadas y subidas y es así, ¿no? En mi caso sí llegó a esta porque como tú dices, antes uno va sobre la marcha con el deber ser o como te va llevando la vida ahí atropellada y al final veríamos todos, como tú dices, a una edad muy temprana incluso, la edad de escoger una profesión, por ejemplo. Muchas veces, tanto chicos como chicas cogen una profesión y al final se dan cuenta que eso no es lo que les gusta, que eso no es lo que quieren y muchos lo evidencian muy temprano, pero hay otros que lo evidencian después de estar trabajando 20 años. O sea, y lo otro que mencionaste allí, que dijiste, "Bueno, nosotras las mujeres y no saben los hombres, ¿qué piensas tú cuando un hombre dice, voy a cambiar el negocio, voy a empezar a hacer esto, o cuando lo dice una mujer? ¿Piensas que es igual? ¿Qué crees tú? A ver si coincide con mi pensamiento. Uy, qué pregunta tan difícil. Yo creo que no es igual. Y no sé si es porque no lo he visto. En el caso de los hombres, no he visto con frecuencia hombres que quieran volver a empezar continuamente. Creo que para ellos es como más difícil. O tienen una vida definida ya por su carrera, por su hogar, etcétera, que no sé si realmente esa semillita de cambiar algo para ellos sea más difícil, a menos que tengan una personalidad de estar continuamente en ese proceso de cambio, inventando algo, voy por algo nuevo, etcétera, que es ese emprendedor que está continuamente haciendo cosas y cosas y cosas, pero creo que esa no es la generalidad, me da la impresión. Y si me voy al ejemplo que tengo en casa, pues menos, porque la forma que tiene mi esposo es como muy estable y ahora que está haciendo un cambio, a veces cuando me dice, me lancé con esto porque necesito resultados urgentes, más bien me sorprendió porque no fue algo que yo lo viera venir, sino que de repente él lo venía maquinando y dijo, esto es lo que necesito, me voy a lanzar por acá. Pero no es algo que yo lo veo que sea lo normal, porque yo no lo veo a él como una persona que está continuamente en un cambio, en un cambio, en un cambio. Probablemente pequeñas modificaciones, sí, pero dentro de la normalidad de lo que hace, ¿no? No un tema de volver a empezar. Y Y de sobre hecho, todo y sobre todo en profesiones que son como más estructuradas, pero yo digo profesiones que ya exactamente. o que ya tienen ejerciendo 20 años, 15 años. Tiene 20 años haciendo lo que hace. Anteriormente hacía otra cosa, pero luego tomó la decisión de hacer eso. Tiene 20 años haciéndolo, 20 a 22 años. Y ahora que está empezando a hacer algo nuevo, a ver, esto nuevo que voy a empezar a hacer, lo voy a empezar a hacer, pero con esto mientras tanto aquí, Claro, claro, no claro, un tema de corte e inicio. Y por eso también lo que te decía anteriormente sobre que volver a empezar no necesariamente tiene que ser un corte con algo e inicio inmediatamente, que es lo que a mucha gente le puede dar mayor temor. No necesariamente hay que hacer las cosas así. Hay momentos en la vida en que lo tenemos que hacer así, pero no claro. necesariamente siempre, ¿ya? Yo creo que la mujer, no sé si es porque llega un momento de repente en ese corte y volver a empezar es así como que ya, ya, esto ya, me voy con otra cosa. O que también nosotras estamos evaluando diferentes cosas desde diferentes puntos de vista por lo que vivimos como mujer también. ¿Ok? Porque tenemos hijos, porque tenemos carrera, porque queremos hacer cosas por nosotras mismas. Entonces eso tal vez nos pueda llevar a que nuestro volver a empezar sea como más continuo, tal vez, no más fácil, sino que evaluamos más las cosas para poder, sobre todo a esta edad, sentirnos satisfechas con lo que estamos haciendo. Sí, creo que definitivamente el hombre lleva un proceso diferente al nuestro, tal como tú lo estás explicando, porque también todavía tiene como ese peso de la sociedad sobre ellos.
que a lo mejor un hombre que cambia ahora y cambia más allá y vuelve a cambiar, pareciera que tuviera inestabilidad en su vida, que fuera una persona que no sabe lo que quiere, una persona dispersa, que no sabe a dónde va, que no tiene un rumbo fijo y de cierta manera puede dar esa impresión para conseguir un trabajo nuevo o si quiere, por ejemplo, establecer una familia también, ¿no? O sea, se me vienen aquí las cositas que decían las abuelas pero bueno, ¿y ese hombre, y cómo te va a mantener antes, verdad? Cuando a las mujeres las Ujú, mantenían y tú dices, no, pero es que ese hombre no tiene un trabajo estable. Ese tipo de cosas, ¿no? Que ya obviamente todos esos estereotipos se han ido rompiendo también por el hecho de que las mujeres pues nos hemos hecho autosuficientes desde el punto de vista laboral y económico. Considero que sí son procesos diferentes, pero por otro lado, y lo veo también como mujer, madre de familia, ujú. también hay ahí algo sobre la mujer cuando lo hace sola o cuando lo haces en pareja. Más adelante yo creo que hablaremos de eso, pero también hay una Y Dios diferencia mío. cuando se hace en pareja o cuando se hace con una familia, porque también puede venir alguien y decirte, pero ahora, no solamente por la edad, sino, y ahora, y tú con hijos, y tu casa, y tu esposo, y ahora cómo vas a empezar a hacer eso, si por ejemplo implica que tienes que dedicar más tiempo, porque todos inicios a lo mejor va a implicar más dedicación, y entonces puede también venir ahí esos comentarios que hagan que la persona diga, bueno, sí lo hago, no lo hago. Entonces Mm, el apoyo de la familia es importante, por lo menos en mi caso. A mí me tienen que dar como unos empujoncitos. Tú me diste un empujón a mí ajá. me ven haciéndolo y todo, y yo todavía como que no me lo creo, pero después que me lanzan, ¿sabes? Así como la bola de nieve, ya no hay quien me pare y sí me pongo pum, pum, pum a hacer todo, pero sí necesito como que ese empujón inicial para estos cambios. Lo ven primero los que están a mi alrededor que yo misma. Y ahí viene otro punto y otro término que va de la mano también del autoconocimiento, que tiene que ver con la parte de la autoestima y del amor propio. Mm. ¿Qué crees? Cuando hablamos de la autoestima y del amor propio muchas veces es porque nos sentimos capaces de, muchas veces es eso. Tenemos la autoestima fortalecida como para sentirnos capaces de, y yo no sé si es un tema de autoestima o no, pero yo me he lanzado tantas veces y cuando ya estoy adentro digo, "Ah, Dios mío, ¿cómo me metí en esto?". Me pasó la semana pasada. Me pasó la semana pasada cuando te contaba sobre la conferencia, el panel en el que estuve hablando en inglés. Estaba sentada allí y yo decía, Dios, ¿cómo me metí en esto? En un auditorio con gente escuchándome, con otros 3 panelistas, completamente todo en inglés y yo, oh my God, ¿cómo me metí en esto? Pero de esta salgo Claro. y salgo airosa. Ujú. Entonces, la verdad, nunca me he sentado a evaluar la autoestima. Sí creo que obviamente dependiendo de la autoestima que uno tenga, probablemente te va a dar la valentía para poder hacerlo. Y va de la mano de otro tema, que es el hecho de que no nos sentimos suficientemente preparadas desde el punto de vista de la formación. No, sí, yo voy a hacer eso, pero me falta todavía aprender esto otro. Pero ¿sabes por qué puede ser? No, es porque somos perfeccionistas. Demasiado perfeccionistas. Sí, Entonces, ¿qué entonces juega en pasa con el contra. tema de la perfección? Claro, te juega en contra porque tú dices, me faltó hacer tal cosa, necesito tener esto para sentirte segura. Es un tema de perfección, porque lo queremos todo listo, perfecto, tener el control de todo para sentirnos que nos va a salir todo bien, ¿sabes? Y todo es perfectible. Claro. Todo es perfectible. Lo que te comentaba antes de empezar a grabar el episodio sobre mi día de ayer y les cuento aquí a mis amigas, ayer yo tenía una reunión y tenía que terminar todo un documento, el documento no lo tenía completamente listo, pero sí tenía otra parte que tenía que manejar en la reunión y me senté y dije, a ver, ellos no necesitan tener el documento en este momento, ellos lo que necesitan es que yo les presente lo que les voy a presentar para poder empezar a actuar. ¿Por qué me voy a estrangular en un tema de tiempo si lo que ellos realmente necesitan se los voy a presentar?
pero ese perfeccionismo fue justamente lo que me hizo dudar. Y yo creo que va de la mano de otro tema que también aquí lo tenemos que tratar, porque incluso lo he conversado con algunas amigas y algunas de ellas ni siquiera sabían que existían, pero ahorita está en la palestra, que es lo del síndrome del impostor. Y va de la Mm, mano de sentir de que nunca sé lo suficiente, nunca estoy lo preparada suficiente para, en este caso del tema de hoy, para dar ese cambio o para dar ese paso. em, ya sea profesional o en la vida en general, que nos estamos enfocando más hacia la parte profesional, pero ese volver a empezar puede ser en en otros cualquier ámbitos de la vida. Y ese síndrome del totalmente. impostor, yo escuché una vez una psicóloga que ella dice: "Pónganle un nombre y le Ajá. hablan". Yo le voy a dar este tips. Y dicen: "Pónganle un nombre al síndrome del impostor y le hablan". Y cuando vengan, lo que tú decías en tu charla, que tú decías: "¿Qué hago yo aquí?". En ese momento, cállalo y sigue adelante, ¿no? Pero es así, hay que hablarle y decirle: "Tú, fuera de aquí". Y al final, otra frase que ahorita está muy de moda también, que dicen: "Mejor hecho que perfecto". Por ahí lo he escuchado full y es así. Y eso entonces volvemos al inicio donde decíamos, pues no nos vamos a quedar paralizados, sino que vamos a poder seguir avanzando. Totalmente de acuerdo contigo. Y para aquellas que nos están escuchando, porque el tema me pasó la otra vez en un taller justamente que yo estaba recibiendo, donde hablaban del tema del síndrome del impostor y una persona decía, pero yo no entiendo qué es eso. Y es que como a todo le ponemos palabras distintas hoy en día, el síndrome del impostor es pensar simplemente que nosotros no somos suficientes, que estamos siendo impostores en lo que estamos haciendo porque no nos sentimos suficientes. Como lo dije anteriormente, y como muchas veces nosotras lo discutimos, todo es perfectible. Sí. Nosotras mismas somos perfectibles. Y estamos en constante cambio y es el deber ser. Ahora no me veo siendo de otra manera, aunque todavía cuesta, ¿no? Pero yo creo que Ajá, ese constante avanzar y cambiar, en innovar, aprender en nuestras vidas. Yo en mis redes sociales, uno de los primeros videos que están allí, hablo de que en uno de esos cambios que me tocó hacer en mi vida, este último cambio profesional, hablaba del término desaprender y reaprender. Vamos a ujú. romper todos esos esquemas de lo que sabemos. Obviamente venimos con un background y lo tenemos allí, pero creo que el desaprender va más con todos esos tabúes y con todas esas cosas que más bien nos estorban. Quitarlas de allí y aprender cosas nuevas que nos van a permitir en esa nueva meta o en ese nuevo proyecto salir victoriosas. Y si no salimos victoriosas, pues aprendemos de ello. También, de todo se puede aprender. Y en ese caso, ¿cómo te imaginas tú en los próximos 10 años? Me imagino así, aprendiendo. Yo quiero en este momento consolidar, no en 10 años, espero que sea antes. Quiero consolidar este nuevo proyecto que está en mis redes sociales, valga la publicidad. El tuyo también está en tus redes sociales y quiero que termine de concretarse, que eso sea mi modo de vivir. Ahora en este momento lo estoy complementando o se está compartiendo el tiempo con otras cosas, eso desde el punto de vista profesional. También quiero estar fuerte, estar activa. No me veo diciendo, no, es que ahora me retiro, me veo estando activa en este proyecto y en los nuevos que vengan, ¿no? Que al final la idea es no solamente que sea mi medio de sustento, sino que también sea para ayudar a muchas personas, porque es como la intención principal, ¿no? De que a través de ese mensaje o de la ayuda, todo lo que yo pueda hacer o de toda la información que yo pueda brindar o la asesoría o el acompañamiento, impacte a la mayor cantidad de personas posible. Propósito. Ese Sí, es tu propósito. y que puede ir cambiando en el camino, pero sí, pero en este momento lo siento así, sí. Claro. Sí, Y de hecho, tú, mi a amiga, nuestras amigas virtuales, nuestras amigas virtuales, Sheila, está iniciando ya desde hace un tiempo, pero lo va mejorando, lo va trabajando con algo completamente distinto a lo que anteriormente estaba haciendo. O sea que ese es un nuevo inicio completamente diferente, porque como hemos conversado, hay inicios que son completamente distintos y hay otros que se sigue haciendo, pero se sigue haciendo algo de lo que ya sabía, pero se hacen en escenarios diferentes, se básicamente. complementa. Yo Se siento que este complementa. nuevo inicio, creo que con todo lo que he aprendido y con todo lo que yo he vivido en el pasado, me complementa. Incluso muchas de las cosas que yo aprendí hace 30 años estudiando ingeniería, todavía en este momento se aplican.
y se puede aplicar a lo que yo estoy haciendo ahora. Y en tu caso igual, tú has cambiado, también todo eso te ha servido para llegar a donde estás ahora. ¿Cómo te Así ves tú es. con tu nuevo proyecto en otro país? Mira, yo me veo haciendo lo que hago porque siento que a través de eso mi propósito de ayuda se da con el tema de balancearles a los clientes su manera de llevar adelante un negocio, que muchas veces no se dan cuenta de las oportunidades que pudiesen tener. Entonces, siento que mi servicio es hacia eso, hacia que puedan ver las oportunidades, desarrollarlo acá con el tipo de cliente que realmente valore el poder llevar eso. O sea, no se trata de tener los clientes más grandes ni nada, sino realmente el cliente al cual le pueda ayudar. Pero adicionalmente también tengo otra cosa cocinando allí, así que yo creo que en mi futuro, que de repente como me pudiese ver yo en 5 o 10 años, probablemente me vea haciendo dos cosas completamente diferentes, pero que ambas me enriquecen y que siento que el propósito de servir y que puedo beneficiar a otras personas a través de ambas. Entonces, así me veo. Sí, que eso que tú dices de querer ayudar con ambos proyectos se cumple. Quizás por Ujú. vertientes completamente diferentes, pero se cumple el objetivo. Así me veo. Y como con una vida, yo no digo lenta, tal vez pausada, desde el punto de vista de no la vorágine de la vida de todo el mundo. Quiero crecer, crecer. Quiero vivir bien, en bienestar. Y el vivir en bienestar significa, para mí en este momento, vivir en abundancia desde todo punto de vista. Y que no podemos olvidar que dentro de 10 años ya entonces el podcast será 2 de 60. Y que bueno, Cuidado y no antes de podemos. 10 años. Sí, antes. No podemos perder de vista también, obviamente, eso lo hemos conversado mi esposo y yo, tener de cierta manera una estabilidad, porque después viene la tercera edad. Eso no puede salir tampoco del Tercera plan. edad. Bueno, hasta ahora Yo como está estipulado, pero eso va a ir cambiando. Ahorita somos, ¿cómo es que es? Adultos, tienen unos adultos nombres nuevos. contemporáneos era la cosa, en eso me quedé la Adultos, última vez. no, yo creo que adulto contemporáneo como a los 40 y ahora es adultos o algo, y después adultos Adultos mayores, y jóvenes. después por allá adultos jóvenes, ¿será? No sé. Yo no sé, pero yo me siento una adulta joven y de hecho el otro No, día con Tim, él me decía que mentalmente él no hay manera de que mentalmente él sienta que tiene la edad que tiene. sí, sí, creo que nos está pasando a muchos. Pero yo creo que todos nosotros, no sé si es un tema generacional o qué, por los cambios que hemos vivido, yo creo que ninguno de nosotros se siente de la edad que De la edad. realmente tenemos. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces vamos cerrando, ¿verdad? Porque Vamos cerrando, nosotras chicas, porque las tenemos no entretenidas paramos. aquí. Nosotras podemos estar hablando aquí horas, ¿ok? Horas, así es. Entonces, en base a eso, ¿cuál sería tu reflexión para ti, para mí y para las personas que nos escuchan? Yo puedo recoger de todo lo que hablamos que al final un cambio, un recomenzar o volver a empezar a nuestras edades, ¿ok? No cuando somos muy jóvenes, viene de la mano de todo el conocimiento que tenemos, que el autoconocimiento, ¿no? Es importante también para ello. Todo el background no lo podemos dejar atrás, o sea, nos va a servir de piso para este cambio y para salir victoriosos. Además, mencionamos otros términos como lo del amor propio, autoestima, y yo creo que lo más importante es que nunca es tarde para volver a comenzar. Quiero que nos vayamos con eso, de que nunca es tarde para hacer esa introspección, darnos cuenta qué queremos y empezar a dar los pasos en pro de. Tengamos 40, 50, 60, 70, 80. Yo pienso que la edad que sea. Así es. Yo estoy de acuerdo contigo, nunca es tarde. Lo que hemos aprendido nos nutre y nos ayuda a poder dar el paso, pero sobre todo entendiendo si lo que estamos haciendo en este momento no nos hace felices, este es el momento de hacer el cambio. No esperemos, porque lo más importante, y se lo dicen dos de más de 50, ser feliz y disfrutar la vida. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, amiga, besos, Besos te a quiero. todos, qué rico tenerlos aquí y nos vemos en el próximo episodio. Love you, Chailita. Bye bye. Besos. Bye bye.